tenía 54 años, ella tenía 17 años. Que si eso es el amor, que si eso es el amor. Él fue un general francés y ella hija de una familia de la élite mexicana. Fueron una pareja que vivió con más drama que serie de Netflix. Ya verán por qué. Su amor nació justo en los momentos en que México libraba una feroz guerra entre la República y la Segunda Intervención Francesa. Conozcan pues la historia del general Bazaine y de su jovencita esposa Josefa Peña, Pepita para los cuates. Al final verán que la historia de esta pareja está como sacada de un guión de las telenovelas de Televisa, con melodramón denso, balazos y hasta escapatorias incluidas. ¿Y qué mejor sitio para comenzar el video que el actual Museo Nacional de San Carlos, lugar donde Bazaine y Pepita se conocieron durante una de las primeras fiestas que se dieron en honor a los emperadores extranjeros de México, Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica. Pero en este edificio no solo se conocieron y se echaron unos balsecitos, sino que este hermoso palacio virreinal, tras su boda, fue su lugar de residencia nada más, pues fue el regalazo que les hizo el mismísimo Maximiliano tras su unión. Imagínense, aquí vivió la polémica pareja, aquí nació su primer hijo, de aquí partieron hacia Europa cuando se escuchaba crujir el Segundo Imperio Mexicano. Pero a ver, primero presentemos a nuestro par de personajes principales. ¿Quién fue el general francés François-Achille Bazaine y qué hacía en México? Para quienes no sepan, en el siglo XIX Francia intervino 2 veces en México, siendo la segunda ocasión cuando ocupa gran parte del país por varios años e impone a un emperador, Maximiliano. Pero de esto no hablaremos hoy. Mejor los invito a que le echen un ojo a los videos que sí hablan del tema y que grabamos en México y en Francia. Están en la caja de descripción. El emperador francés Napoleón III quiere hacerse de México y para esto quiere usar un emperador a modo un títere, Maximiliano de Habsburgo. Para tal efecto envía a México al general Bazaine, quien va a suplir a quien encabezaba hasta entonces al ejército francés ocupante, que era el general Frédéric Forêt, quien es llamado de vuelta a Francia. Bazaine tiene el encargo de contener a las guerrillas republicanas juaristas que dan la pelea por todo el país para que Maximiliano pueda gobernar, pero a la vez Bazaine también se encarga de vigilar los intereses del titiritero de la mano real tras el trono, Napoleón III. Su puesto es el segundo en importancia solo después de Maximiliano, situación que creará pugna entre ambos personajes. A Bazaine no le toca la batalla de Puebla del 5 de mayo, batalla que contamos paso a paso en este video, pero él sí encabeza el sitio a la misma ciudad un año después, en 1863, año en que llega a México contando con 52 años de edad. Teniendo de fondo las campanas de la catedral que está justo al lado, les digo que pues en Francia Bazaine estaba casado y dejó allá a su esposa el señor. ¿Y qué creen? Se muere la señora en su ausencia. Unos dicen, escuchen esto, que ella se suicidó porque le dio cuscús que él se enterara de que le puso los cuernos, y otros dicen que murió de pleuresia. Al poco tiempo de estar en México, Bazaine asiste a una fiesta hecha en este palacio en honor a los emperadores, donde queda prendido de una invitada, la adolescente Josefa Peña Azcárate, Pepita, quien tenía 17 años. ¿Y quién era Pepita, pues? Su nombre completo era, paren oreja, María Josefa de las Angustias Bonifacia Brígida Federica Pascuala Feliciana de la Santísima Trinidad Peña Azcárate. Con semejante nombre, sí, adivinaron, pertenecía a una de las familias mexicanas de Abolengo. Bazaine le echó los perros, ella le respondió y terminaron casándose. Bueno, esa es la historia rosa edulcorada que es digna de la revista Hola, pero atrás de este matrimonio hay otra historia más política y con bastante lógica. La pareja imperial de Maximiliano y Carlota necesitaba legitimarse en el trono. Recordemos que han sido impuestos, que el ejército francés ocupa el país y que el gobierno constitucional del presidente Benito Juárez ha tenido que dejar la ciudad.
ciudad. Una manera de legitimarse era estrechar relaciones con los súbditos mexicanos, evidentemente con las clases acomodadas. Aparte, la familia de Pepita estaba emparentada con figuras como Manuel Gómez Pedraza, expresidente de México, y su abuelo había sido Juan Francisco Azcárate y Lezama, uno de los precursores de la independencia del país. Era una familia de cierta raíz liberal, y a Maximiliano le urgía atraer a este sector, pues la inmensa mayoría estaba con Benito Juárez. Así como este matrimonio le podía ayudar a Maximiliano a vincularse con la élite mexicana, también tenía su lado B que no le gustaba mucho. En teoría, Bazaine solo, entre comillas, era el encargado de las tropas francesas y de mantener, por ende, la seguridad en el imperio, por lo menos durante el tiempo que se instalara bien. Pero al casarse con Pepita, ya hacía parte de la Société Mexicaine y eso le confería cierto poder e influencia que a Maximiliano no le gustaba. Por esto, Maximiliano, en la mera fiesta de boda, anuncia que le regala a la pareja este palacio virreinal, el Palacio de los Condes de Buenavista. Piensa que con semejante regalazo amarrara la lealtad de Bazaine. Yo me pregunto, ¿cuántas parejas elegidas o forzadas no surgieron de aquellos años entre gente de Francia, el país ocupante, y gente de México? Fue el caso de Pepita y Bazaine uno de ellos, una pareja con 37 años de diferencia. Bueno, en aquella época, parejas con esta diferencia de edad eran algo común, pero igual, bastante gente en aquella época se escandalizó con esta unión. La ceremonia civil y religiosa se llevó a cabo en este edificio que tengo atrás mío, en la capilla del entonces Palacio Imperial. Lo habrán reconocido, es hoy el Palacio Nacional. Eso fue el 26 de julio de 1865. Una boda que terminó con un reventón, una fiesta de aquellas que hicieron la fama de la corte de Maximiliano. Tiraron literal la casa por la ventana. Se comenta que esta ha sido la única boda celebrada en la historia del palacio. Aquí vemos una ilustración de este momento. Aparecen los contrayentes al centro junto a la pareja imperial, el cuadro de Maximiliano colgado del muro y la catedral asomándose por la ventana. Maximiliano y Carlota apadrinan la boda y también serán padrinos de bautismo del primer hijo que nace en 1866, quien se llamará, ¿cómo creen?, Maximiliano, quien fallece a los 3 años de edad. Y que me agarran echando flojera. Como les comenté, Maximiliano les obsequia este edificio, pero en este regalito hay unas cláusulas chiquititas, así en letras chiquitas, que van a ser muy importantes para algo que va a pasar a futuro y que les voy a mencionar. Si la pareja deja el edificio o abandona México, este volverá a ser parte de la nación, pero el Estado mexicano deberá darle a Pepita Peña una dote de 100,000 pesos de la época, un dineral para aquel entonces. Pues vaya regalazo, no le perdía por ningún lado la pareja. En aquellos años, esta zona estaba a las afueras de la ciudad. Era un palacio de descanso, con un jardín inmenso que se extendía hasta lo que hoy es Paseo de la Reforma. Este obsequio fue visto por el pueblo como otra frivolidad más y un acto de soberbia. Mientras Juárez andaba por el país tratando de mantener el gobierno de la República, el emperador impuesto regalaba al general de un ejército ocupante un palacio virreinal, así de la noche a la mañana. Este palacio virreinal lo hizo Manuel Tolsa, el arquitecto que hizo eso, el caballito, la estatua ecuestre de Carlos IV. Y si la boda dio poder a Bazaine, con Pepita pasó lo mismo. Se convirtió en la segunda dama del imperio, solo después de la emperatriz Carlota. A la jovencita se le comenzó a llamar la mariscala, dado que su esposo tenía el título de mariscal de Francia. Pero todo este sueño de aristocracia mexicana dura poco. El llamado Segundo Imperio Mexicano no termina de cuajar. Todo el tiempo está crujiendo y no tardará en caer. Las relaciones de Bazaine con Maximiliano son tensas. El emperador no lo baja de inepto, ya que no puede contener a los liberales juaristas. En Francia, Napoleón III considera que Bazaine alarga la estancia del ejército francés en México sin resultados concretos, por lo que ordena que regrese a Europa con todo y tropas a inicios de 1867. Bazaine intenta convencer a Maximiliano de abdicar al trono mexicano, al trono imperial, pero
pero este se niega, no se quiere ir con ellos a Europa. Antes de irse a Francia por el puerto de Veracruz y dejar atrás la calamitosa aventura del llamado Imperio Mexicano, Pepita da a luz a su segundo hijo, Francisco. Bueno, eso es lo que dicen algunas versiones. No se sabe a ciencia cierta si Francisco nació antes de que partieran de México para ir a Francia o si nació justo al llegar a Francia. Y en Francia, Bazin y Pepita son recibidos por Napoleón III y su esposa Eugenia de Montijo, quienes encabezan el segundo imperio francés, que en esos años también ya está en las últimas. La pareja imperial francesa apadrina a la tercera hija de Bazin y Pepita, quien llevará el nombre de la emperatriz Eugénie. Bazin se convierte en jefe de la Guardia Imperial de Napoleón III, pero muy poco durará en el puesto, pues todo cambiará en cuestión de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? En 1870, el Reino de Prusia, hoy Alemania, ocupa Francia. ¿Y qué creen? ¡Hay video! Si quieren saber más sobre esta ocupación alemana que originó, por cierto, la chairísima izquierdosa Comuna de París, encontrarán el video en la descripción. En medio de esta ocupación, Bazin comanda la unidad militar del Rin. A pesar de ser mayoría, los franceses no logran coordinarse ni imponerse a los alemanes. Y el 27 de octubre de 1870, a la cabeza de 170.000 soldados, Bazin se rinde en la ciudad de Metz, al este francés, sin oponer resistencia. Desde entonces Bazin fue apodado el traidor, aunque también hay que decir que a él se le cargó mucho la mano como causante de la derrota francesa, tratando de salvar la imagen del mismo Napoleón el Pequeño, quien también tuvo mucha responsabilidad junto a otros personajes. ¡Qué vueltas da la historia!, ¿no? Bazin en Francia es acusado de traición a la patria, lo mismo de lo que fueron acusados los mexicanos que se fueron a Europa a rogar tener un emperador extranjero. Misma situación que trajo a Bazin a México. Ay, Pepita, ¿con quién te anduviste casando? Y sobre todo finísimas personas, las que se van a buscar los conservadores mexicanos al extranjero, ¿verdad? Acabada la ocupación prusiana y ya arrancada la Tercera República Francesa, en 1873 se le abre un juicio a Bazin por haber colaborado con el Imperio Germánico. Se le retiran sus títulos militares y es condenado a muerte, aunque el presidente francés de entonces, Patrice de MacMahon, le conmuta la pena por 20 años de cárcel, que purgará aquí en la prisión del fuerte de la isla Santa Margarita, frente a las costas de Cannes, al sur de Francia, misma cárcel donde estuvo el famoso personaje de la máscara de hierro. Su encierro contará con ciertos privilegios, como el hecho de que Pepita lo visite constantemente junto a sus 3 hijos. Pero ¿qué creen? En la noche del 9 al 10 de agosto de 1874, Bazin se escapa, se fuga de la cárcel, y vaya escapatoria digna de una novela policíaca. Pieza importantísima, si no es que la mente maestra detrás de esta escapatoria es la propia Pepita, que en aquel entonces ella tenía 27 años y Bazin 63. Pepita, tras asistir durante varios meses a la celda de Bazin, ya tiene bien localizada su ubicación y se arma el siguiente plan de fuga. La noche del 9 de agosto, Bazin sale por la ventanilla de su celda y baja por estos muros agarrado de sábanas amarradas a manera de cuerda. Sí, lo sé, el típico cliché de las fugas de las películas viejitas. Abajo, en el mar, Pepita y otra persona lo esperan en un bote de remos, el cual consiguen al hacerse pasar por una pareja aristócrata española que quería dar un paseo nocturno por el mar. Ya con Bazin a bordo, reman poco tiempo hasta llegar a una embarcación más grande, un pequeño barco a vapor llamado Barón Ricasoli, previamente rentado también bajo el disfraz de la pareja aristócrata que vacaciona en el mar Mediterráneo. En ese barco dejan Francia para arribar horas después a Génova, Italia. Vale decir que en esta acción participaron otras personas, aparte de Josefa Peña, pero por obvias razones de tiempo no les podemos dar todos los pormenores de aquel episodio de película. ¿Ustedes cómo ven esta huida? ¿Está creíble? ¿Un poquito jalada de los pelos? Ya me dirán. Que registró la prensa de aquella época. Sin embargo, existe otra versión que señala que sencillamente se sobornó a los guardias de la prisión. El hombre que busco en realidad, guiño, es Don Soborno.
Guiño, guiño. Y que Bazin salió por la puerta principal sin que nadie lo viera, pero se tuvo que armar la otra historia para tapar la corrupción. ¿Podríamos llegar a un entendimiento? Tras errar por varios sitios, la pareja se instala en Madrid, España. Ahí viven en relativa pobreza, con Bazin solo y desprestigiado, especialmente tras la muerte del rey de España, Alfonso XII, protector y amigo de Bazin. En España nace su cuarto y último hijo, llamado Alfonso, precisamente en homenaje a este rey. Más de una década después, en 1886, Pepita deja a Bazin en Madrid y viene a México en búsqueda de dinero, acompañada de su hija Eugenia. Pepita había dejado México a los 20 años y regresa a él a punto de cumplir los 40. Del Segundo Imperio, ni quien se acuerde. Han pasado casi 2 décadas y ahora el presidente es Porfirio Díaz, un general con quien se enfrentó su esposo en tiempos de la intervención francesa. ¿Se acuerdan de las letras chiquitas del regalo del Palacio de Buenavista? Pues bien, esto es una de las razones que motivan el regreso de Pepita a México. Cobrar la indemnización que ella dice merecerse por haber dejado este palacio, su regalito, ahí humildemente. La mariscala quiere cobrar los 100,000 pesos de dote que el Estado le debe. Pero el gobierno de Porfirio Díaz no reconoce esta deuda imperial, dado que fue en momentos en que el país estaba ocupado y Pepita no logra recibir ni un quinto. Mientras tanto, en Madrid, el 17 de abril de 1887, un talabartero francés de nombre Louis Leroux, que había reconocido a Bazin, llegó hasta las puertas de su casa y lo apuñala en el rostro. Bazin queda herido con fuertes secuelas para finalmente morir a los 77 años el 23 de septiembre de 1888. Se le entierra en el cementerio San Justo de Madrid en compañía de sus 2 hijos varones. Pepita ya no regresará a Europa y se instala en Tlalpan, entonces un pueblito a las afueras de la Ciudad de México. Fallece el 6 de enero de 1900, próxima a cumplir 53 años, muy joven. Está enterrada aquí, en el Panteón Francés de la Piedad, en el mausoleo de la familia Pedraza, que ven ahora mismo en pantalla. ¿Y qué fue de sus hijos? Francisco murió por esto de 1888, poco después que su padre. Eugenia fue educada por las Madres Ursulinas en Madrid. Ella murió en 1935. En cuanto a Alphonse, vivió hasta 1949. Cabe destacar que a todos el apellido Bazin les pesaba. Alfonso, el menor y quien más años vivió, regresó a México para hacer carrera militar en la época de Porfirio Díaz. Pero al intentar reivindicar la memoria de su padre, le dieron baja en el ejército. Lo mismo le pasó en Francia. Alfonso regresó a Europa en el siglo XX para alistarse como voluntario en el ejército francés cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Pero por su apellido no se le reconocieron méritos en campaña, por lo que se regresó a España. ¿Qué tal, Todo un melodramón digno de Netflix, como les había dicho, ¿o no? La verdad, no sé si Pepita amó a Bazin o si de plano la obligaron a dar el sí por política, pero un hecho que es cierto es que después nunca dejó solo a su esposo. Les recomiendo mucho que vayan a ver el lugar donde vivieron, que era el Palacio de los Condes de Buenavista, que hoy es el Museo Nacional de San Carlos. Realmente está hermoso. Les recomendaría también que vinieran a visitar el Panteón Francés de la Piedad, que está justo aquí atrás mío, donde dicen la reja alegre quien muere en el Señor, pero lamentablemente no se puede visitar porque es privado. Bueno, díganme acá abajo en los comentarios si ya sabían de esta pareja binacional inusual, de por su diferencia de edad, de por su historia de vida, que la neta se han pasado bastantes peripecias. Los voy a leer acá abajo. Como siempre, muchas gracias por los varios apoyos que siempre dan al canal. Se agradece mucho y les dejo con el hermoso portal del Panteón Francés de la Piedad.